Antes de comenzar con los contenciosos de nulidad que me han sido encargados, quiero que recordemos unas premisas o puntos teóricos de partida. En primer lugar, que el Estado y en el Estado se cumplen 5 funciones: la función constituyente, la función legislativa, la función judicial, la función administrativa y la función gubernamental. Y que al ejercerse esas funciones, el Estado desarrolla también algunas actividades. Por eso es bueno hablar de las funciones y actividades en el Estado colombiano. ¿Por qué no necesariamente del, sino en? Porque, por ejemplo, la función constituyente se cumple por el pueblo colombiano, que es la autoridad soberana en Colombia, la máxima autoridad jurídico-política en Colombia, y resulta que el pueblo no hace parte del Estado colombiano, sin embargo es la máxima autoridad. Por eso yo prefiero hablar de funciones en el Estado colombiano. Y el poder constituido, conformado por las 3 ramas del poder público, los entes autónomos, los organismos de control y los particulares, cuando eventualmente cumplimos algunas de aquellas funciones autorizados por la Constitución política y con las regulaciones legales. Los particulares, en ese caso, podemos fungir como jueces, tribunales de arbitramiento, o administradores públicos, como los curadores urbanos, los notarios, los tribunales de ética en general, salvo los de los abogados, que ejercen funciones públicas de tipo administrativo. Y digo que a cada una de ellas corresponde una determinada función: constituyente, legislativa, judicial, administrativa y gubernamental. Pero la función administrativa tiene una característica que no tienen las demás, y es que la función administrativa, además de implicar el cumplimiento de la función por medio de actos administrativos, es decir, por medio de formas de expresión de su voluntad, expresión formal de su voluntad, los actos administrativos de toda índole, cumple unas funciones de tipo operativo, de transformación de la realidad objetiva, con las obras públicas, con los operativos militares, con los operativos militares judiciales en procura del mantenimiento del orden público. Entonces fíjense ustedes que la construcción de la obra es una de las formas de expresión de la función administrativa, pero no expresada como voluntad formal, sino como una actividad operativa, material, que eventualmente puede surtir efectos jurídicos, tanto legales como ilegales. Bien, ¿esto para qué? Para recordar también, en segundo punto, que esas funciones y actividades en el Estado colombiano, siendo este proclamado como un Estado de Derecho, debe contar con unos mecanismos de verificación del ajuste del ejercicio de esas funciones y actividades de acuerdo con el ordenamiento. Es decir, unos mecanismos que aseguren o procuren asegurar el cumplimiento de esas funciones y la realización de esas actividades de acuerdo con el ordenamiento. Esos mecanismos son de muy variada clase y naturaleza, y se conocen entre nosotros, en el mundo occidental, como mecanismos de control. ¿Control de qué? De la realización material del Estado de Derecho. Entonces nosotros tenemos en ese esquema de controles el control político, por ejemplo, los cuerpos de representación política sobre las acciones y abstenciones del gobierno o de las administraciones departamental, municipal, etc. Tenemos los controles de tipo ético-moral, mediante estas instancias, válvulas que tiene la sociedad para expresarse cada vez que se toca un tema sensible para la sociedad. Entonces se desatan, se desencadena el ejercicio de este tipo de controles: la pena de muerte, la cadena perpetua, la dosis personal, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, que determinan expresiones de la sociedad que implican control, el control de tipo ético, moral. Tenemos el control ciudadano. Ustedes tienen muy cerca creo que es uno de los pioneros legalmente regulados en Colombia, que es el de las veedurías en materia de contratación. El último artículo de la ley 80 las establece.
es un mecanismo de control ciudadano sobre la actividad, en ese caso contractual. Tenemos el control fiscal, el control disciplinario, el control interno, tenemos el control gubernativo por medio de los recursos que se pueden interponer en sede administrativa, reposición y apelación, usted lo sabe, y tenemos que es el control judicial. Ese control judicial frente al ejercicio de las funciones y cumplimiento de las actividades en el Estado colombiano se expresa mediante los llamados contenciosos o mecanismos contenciosos de control establecidos en Colombia desde hace mucho tiempo, 100 años. La ley 130 de 1913, que fue la que introdujo en Colombia los dos primeros contenciosos, el de nulidad y el conocido hoy como de nulidad y restablecimiento del derecho, llamados entonces acción pública a la una y acción privada a la otra. Hasta hoy, solo que nos ha correspondido referirnos a los contenciosos de nulidad y no a los de reparación directa y de controversia contractual, que entiendo ha sido asignado a otro profesor, miembro de la asociación. Nuestros contenciosos de nulidad, concebidos como instrumentos judiciales para procurar la integridad del ordenamiento jurídico, la vigencia real del Estado llamado de derecho, son 5 hoy, con algunas expresiones, con alguna tipología muy específica, pero derivada de ellos. Me explico. ¿Cuáles son? El contencioso de nulidad, el contencioso de nulidad por inconstitucionalidad, el contencioso de nulidad electoral, el de nulidad de cartas de naturaleza y el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho. Son 5. Pero nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho a veces reciben en cierta regulación especial de la ley colombiana alguna aplicación en un tema específico, como en asuntos agrarios, mineros. Entonces, allá en el Código de Minas o en el Código Agrario encontramos nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho en asuntos agrarios, en asuntos mineros. No es que sea un contencioso distinto, es que la ley lo regula para el campo específico, en este caso la materia a la que se refiere. Incluso en telecomunicaciones también lo hay, en control de cambios también lo hay, en comercio internacional también lo hay. Entonces, no es que sea un contencioso distinto, es este mismo aplicado a la temática. Por eso insisto en que son 5 y no son 4 y tampoco son 6, son esos 5. Entonces me corresponde hacer una precisión sobre algunos conceptos básicos que tienen que ver con estos 5. La regulación actual parte del artículo 135 de nuestro código, la ley 1437, que usted conoce, con la llamada nulidad por inconstitucionalidad, pero yo considero que sin tanto rigor pues técnico, esta no debió ser la primera en la serie establecida así por el código, porque esta es una especie del género, y el género es y será siempre el contencioso de nulidad. Por eso yo considero que el punto de partida no es la nulidad por inconstitucionalidad, sino la nulidad. Las otras son versión suya. Y por eso voy a comenzar mis comentarios con el contencioso de nulidad del artículo 137. Entonces, nos queda claro. Estos son los mecanismos judiciales de control del ejercicio de las funciones estatales para los efectos jurídicos que puedan producir los actos administrativos. Son los controles de legalidad, mecanismos judiciales de control de legalidad, y no los mecanismos de control de la actividad operativa del Estado reflejada en hechos administrativos por acción o por omisión, o en la preparación, celebración, ejecución o liquidación de contratos estatales. Esos contenciosos son los que conocemos, la reparación directa y la controversia contractual. Estos están limitados a ejercer ese tipo de control de la función estatal frente de actos administrativos. Bien, el contencioso de nulidad, de origen francés, llamado por los franceses contencioso por exceso de poder, todavía lo llaman así,
porque fue concebido como instrumento para ejercer el control que equivalía y equivale al control de constitucionalidad de las leyes. Así como la ley tiene mecanismos de control, acuérdense 1923, Kelsen, aunque parece que los padres fuimos nosotros, ¿no? Con el acto legislativo número 3 de 1910, con la acción de inexequibilidad, pero el mundo la conoce con la Constitución austriaca de 1923, que incluyó el ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes y que se generalizó por todo el mundo occidental. Así como la ley tiene mecanismos de control para confrontarla con la Constitución, el ordenamiento ha establecido unos mecanismos de control frente de los actos administrativos para confrontarlos con el ordenamiento superior, y por eso son sus equivalentes, allá de la ley frente a la Constitución, aquí de los actos administrativos frente a todo el ordenamiento jurídico que se considere superior. Bien, esta nulidad tuvo su nombre con la ley 167 de 1941, que se dice fue nuestro segundo código contencioso administrativo. Desde entonces le conocemos con el contencioso de nulidad y ha permanecido básicamente con la misma regulación hasta la fecha, salvo una situación que reformó el código a la cual ya me voy a referir. ¿Qué caracteriza un medio de control o acción? Lo caracteriza la pretensión, aunque haya otras diferencias, su titular o sujeto activo, si hay o no un término de tiempo para ejercerlo. Esas son diferencias, pero son diferencias accesorias. Lo que realmente distingue un medio de control o acción de otro es la pretensión. Y ustedes saben que la pretensión es el contenido del derecho de acción y que la pretensión consiste en afirmar un derecho cuyo reconocimiento se solicita por declaración y o por condena de un juez. Por eso me voy a concentrar fundamentalmente en la pretensión, sin que quiera esto decir que no haré otros comentarios alusivos a lo siguiente para poderlas distinguir de las demás. Primer punto, 137. ¿Cuál es la finalidad? El contencioso de nulidad está establecido en Colombia desde su origen para la protección de la integridad del ordenamiento jurídico, que pueda ser agredido, desconocido con actos administrativos, en principio de carácter general o de carácter particular. Eso es lo que busca el contencioso de nulidad. Por eso el contencioso de nulidad no tiene contenido subjetivo, no tiene contenido patrimonial, y cuando en la vida real, si un juez observa que le han presentado una demanda diciendo ser de nulidad, pero que contenga pretensiones resarcitorias, debe cumplir con su primer deber, que es el de interpretar la demanda, y si observa que es viable admitirla como de nulidad del establecimiento del derecho, verificado el cumplimiento de los presupuestos procesales, debe hacerlo, porque no depende del nombre que utilice el demandante ni del artículo que invoque, sino de la pretensión que formula. Y esa es su finalidad, solamente esa. Por eso no contiene no tiene carácter subjetivo, porque no contiene pretensiones en favor de cierta o determinada persona y tampoco con contenido patrimonial. La pretensión. Apago un momentico o uso micrófono o uso tablero. Yo no sé si hay posibilidades de subir el volumen allá para yo usar el tablero. ¿Sí? Sí, dale, tranquilo. Sí, tranquilo. ¿Puedo hablar así? Sí, dale. O si no, el tablero resulta sobrando. Ah, no, fresco. Porque me... Sí, fresco. No me preocupes. Bueno, entonces ensayemos un ratico así. La pretensión es solamente la de la nulidad total o parcial de un acto administrativo. De carácter, esto es siempre así, definitivo, y esto no ha sido siempre así, y general. Hoy
La nulidad, la declaración de invalidez, que está reservada al juez. Nadie en Colombia puede declarar la nulidad de actos y contratos si no es en ejercicio de la función judicial. Lo que las autoridades administrativas pueden es declarar la nulidad de procedimientos, de trámites, pero la nulidad como declaración de invalidez tiene reserva judicial y implica la declaración de invalidez por ser contrario al ordenamiento jurídico. Total o parcial, porque no se necesita ni que se demande todo, ni que el juez tenga el pronunciamiento sobre la integridad del acto administrativo. Puede ser una expresión, una frase, una palabra, algunas, varias, y no necesariamente todo. De un acto administrativo, porque las demás formas de expresión, las otras 7 formas de expresión de la voluntad estatal, no son susceptibles del contencioso de nulidad. Me explico, ni la Constitución, ni el acto legislativo, ni la ley, ni la providencia, ni el hecho, ni la operación, ni el contrato. Los únicos que son susceptibles del contencioso de nulidad son los actos administrativos. Dicho de paso, recuerden que las formas de expresión de la voluntad en el Estado colombiano son 8, no son más. O es la Constitución, o es un acto legislativo, o es la ley, o es una providencia, o es un acto administrativo, un hecho, una operación, o un contrato. Y no hay más, son 8. De un acto administrativo, por eso no es viable pensar que podemos ejercer una acción de nulidad frente de cualquiera de las otras 7 formas de expresión de la voluntad estatal. No es posible, pero aclaro, lo hemos estudiado aquí, lo hemos hablado aquí varios. El profesor Kelsen, a la acción de inexequibilidad, a la que le dio el nombre Colombia, le llamó nulidad de la ley, pero la ley, no los actos administrativos. De carácter definitivo, es decir, el acto administrativo que tenga contenido normativo, es decir, que contenga la voluntad de la administración, que contenga reglas de conducta general o particular, y por tanto excluye, el acto de carácter definitivo excluye la posibilidad de demandar actos que no lo son, es decir, los actos de trámite, los actos de preparatorios o los actos de ejecución, y no son demandables porque no contienen la voluntad administrativa, y además el acto preparatorio porque todavía no rige. Si no rige, pues no puede haber objeto judicial, asunto justiciable. Y el de trámite, porque se limita a impulsar una actuación, a señalar una fecha para que declare un testigo en un proceso disciplinario, se considera entre trámite y preparatorio el pliego de cargos en asuntos disciplinarios, no son demandables porque no contienen la voluntad de la administración. Usted sabe que un pliego de cargos es simplemente la formalidad, muy importante sí, pero es la formalidad que permite a un investigado de defenderse y solicitar pruebas, pero no contiene la voluntad de la administración, no es el acto ni que resuelva sobre su responsabilidad para absolver o para sancionar. Y de carácter general, y este sí me permito concederme la venia de referirme a él un poquito más adelante, y es porque quiero hacer referencia al alcance de esta reforma, una vez que haya hecho algunos comentarios sobre la nulidad y restablecimiento del derecho, porque está en estrecha relación con ella. Lo que sí quiero destacarle es que por primera vez en la historia del contencioso colombiano, el código nuestro dice contra qué actos administrativos procede la acción de nulidad. Jamás lo había dicho, y eso tiene una explicación. Bien, no puede haber ninguna otra pretensión, ni resarcitoria, lo dijimos, ni de condena en costas. Siempre nuestro código ha establecido que en acciones públicas como esta no hay lugar a condena en costas. No sería coherente que este contencioso, para procurar la protección del ordenamiento, implicara el castigo para quien fracasa con su solicitud de nulidad. No hay condena en costas. ¿Quién es su titular? No siempre, pero en los últimos años, cualquier persona, porque esta nació en cabeza del ciudadano, y pues como sabemos no es lo mismo persona que ciudadano. Cualquier persona significa que puede ser natural, puede ser jurídica, las jurídicas pueden ser
de derecho privado, de derecho público, y aún un poco de la mano con la tutela. Recuerdan que esta semana la Corte revisó un caso de una tutela ejercida directamente por un niño de 8 años, es decir, sin la instancia de su representante. A mí lo que me parece curioso en la Corte es que haya fallado de fondo, pero haya advertido que en lo sucesivo es conveniente que no actúe el niño solo, sino por medio de sus representantes. Porque fíjese usted que el Código de la Infancia y la Adolescencia y el código nuestro Código Contencioso, permiten formular derechos de petición a los menores sin representación de sus padres. O sea, puede actuar el niño siendo incapaz. Me parece un poquito rigurosa la posición de la Corte. Los menores de edad, por la vía de la tutela, han venido a dar lugar a una postura jurisprudencial aquí que ha consistido en que no es nuestro tema lamentable. No me puedo extender. Han aliviado el tema de la capacidad jurídica procesal. Usted sabe que la capacidad jurídica procesal es la aptitud jurídica que debe tener un sujeto para ser reconocido como tal en un proceso, pero que ya no se aplica con ese rigor en estos contenciosos de la tutela, la acción popular, el contencioso de nulidad, y por eso aquí ya se permite que sujetos que no son personas jurídicas puedan ejercer una acción pública como la acción de nulidad. Entonces usted por eso ha visto que incluso los servidores públicos, en nombre de una entidad, superintendencia, ministerio, que no son sujetos de derecho, lo puedan hacer. O sea que se ha aliviado el tema de la exigencia de la capacidad jurídica procesal. No se requiere exactamente ser sujeto de derechos para ejercer un contencioso de estos. Incluso los extranjeros, solo que de los extranjeros se discute, porque no es una postura generalmente aceptada. El extranjero, por ejemplo, si es residente en Colombia, porque se considera que el extranjero transeúnte, el que está de paso, no tiene ningún interés en la protección de la legalidad en Colombia. Recuerde que este no es para defender sus derechos, este es para defender el ordenamiento. Entonces se ha limitado, más o menos, la conclusión es que se ha limitado al extranjero residente que por alguna razón, algún acto municipal, incluso nacional, pero municipal, en fin, que pueda considerar que viola el ordenamiento jurídico, lo puede hacer con esa limitación. Bien, en cuanto a la llamada caducidad, aquí voy a aprovechar para hacer un comentario. Digamos que no tiene, se puede ejercer en cualquier tiempo. Fíjense ustedes el carácter tan amplio del contencioso de nulidad. Todo acto administrativo, cualquier persona, cualquier tiempo. Un primer comentario: la caducidad se les coló en el código en 3 partes, en 3 momentos, y no debió colárseles si la intención de la comisión redactora era no hablar de acción. ¿Por qué no hablaron de acción? No existe ya en Colombia el derecho de acción, o en Occidente, se acabó el derecho de acción. No, eso no es cierto, ni lo podemos asumir de esa manera. ¿Cuál fue la intención de la comisión redactora? Consejeros de Estado, ¿no? Evitar el fallo inhibitorio por indebida escogencia de acción. Ustedes recuerdan muchos casos, después de 8, 10 y 12 años de pleito, llegaba al Consejo de Estado y inhibirse por indebida escogencia de acción, 12 años después. ¿Por qué? Porque decía, hombre, si proviene de la invalidez de un acto administrativo, debió ser la nulidad del establecimiento del derecho y no la reparación directa. Entonces, como escogió mal la acción, el fallo debe ser inhibitorio. Entonces hicieron 2 cosas. En el artículo 165 permitieron la acumulación general de pretensiones. Se puede acumular nulidad con peticiones de restablecimiento, de reparación e incluso resarcitorias en asuntos contractuales. Y el juez verá al final la sentencia, bueno, puede ser en la audiencia inicial, desde luego, ¿no?, las medidas de saneamiento, pero en la sentencia resolverá cuáles considera procedentes y cuáles no.
Si considera que la de nulidad no procede porque no quedó probada la causal de nulidad, pues puede impartir la condena al resarcimiento si quien demandó es el titular y si lo hizo dentro de los 2 años, bueno, más la conciliación, pero evitar el fallo inhibitorio, fue lo que quiso la comisión redactora. Pero entonces, para evitar el fallo inhibitorio, prefirió no hablar de acción. Y si no habló de acción, pues tampoco debió hablar de caducidad, porque es que la caducidad es la extinción del derecho de acción por el transcurso del tiempo. A mí me parece que para permitir la acumulación de pretensiones con miras a evitar el fallo inhibitorio, no necesitaba dejar de utilizar el concepto de acción. Porque es que mira, sobre todo con los muchachos de pregrado, existe esa dificultad, el muchacho llega y se desorienta, entonces ya no hay acciones, entonces el derecho de acción, que es universal, que es una conquista de la humanidad, el derecho de acción, no hay en Colombia. No señor, sí lo hay. El hecho de que el código no utilice el concepto de acción no quiere decir que entonces ya no hay acción, son acciones. Bien, cualquier tiempo, en vista de que si la finalidad es la protección de la integridad del ordenamiento jurídico, pues está en cabeza de cualquier persona y en cualquier tiempo. Esto es lo que da lugar, no sé si ustedes el maestro ahora parece que es poco leído, el libro del doctor Carlos Betancourt Jaramillo. Eso es lo que da lugar a que el maestro Carlos Betancourt Jaramillo le llame el contencioso objetivo popular de anulación. Objetivo, porque es la protección del ordenamiento, y popular, en tanto que lo puede ser cualquier persona y no hay límite temporal para ese fin. Bien, pasemos entonces ahora a la nulidad por inconstitucionalidad. La acción de nulidad es el género, las demás son especies suyas. Esta es la del 135. Si a mí me hubiera tocado redactar eso, yo hubiera puesto de primero la acción de nulidad, que es la mamá, las otras son sus hijas. Esta no es nueva en el código, quedó más regulada, pero no es nueva. Esta venía del decreto 01 del año 84 y con él, esto tiene también que ver con situaciones históricas y la postura del Consejo de Estado frente a las Cortes de Constitucionalidad y ese celo que a veces se manifiesta entre las Cortes, entre esas dos, usted lo ha visto. Y es que en la jurisdicción contenciosa administrativa se reivindicó en el año de 1983, la Comisión Redactora del Código del año 84, un contencioso, la necesidad de plasmar un contencioso que equivaliera a la inexequibilidad. Y entonces, cuando esta nulidad, esta misma, va dirigida contra un decreto del gobierno, actos administrativos, si ese acto administrativo es un decreto del gobierno de carácter general y la causal, la razón de la demanda es la violación de la Constitución, entonces le llamo nulidad por inconstitucionalidad. Pero en la medida en que no sea un decreto general del gobierno, sino cualquier otro acto administrativo, el de un corregidor departamental, que creo que es la autoridad en Colombia de más bajo nivel con capacidad de decisión, ¿no? Claro que el celador del cementerio, ¿no? ¿Cuál será el funcionario en Colombia de menor rango? No sé, el que amortaja los cadáveres en la morgue, yo qué sé. Pero me estoy refiriendo es el funcionario público de menor categoría en Colombia con capacidad de decisión. Creo que debe ser un corregidor departamental. Recuerde que los municipios se dividen en comunas y corregimientos, pero los corregimientos de lugares muy apartados suelen ser administrados, manejados desde la gobernación, y por eso se llaman corregimientos departamentales. Esos que hay por allá en el Bichada, que para llegar allá son 10 días en mula, lancha, y etcétera, y hay que ir con guía, y en fin. Uno puede demandar una resolución de un corregidor departamental por violar la Constitución. Sí, claro, es que el asunto no es qué es lo que viola, sino cuál es la naturaleza del acto administrativo que se demanda.
Entonces, si el decreto del gobierno tiene fuerza de ley, en esos 5 casos que conocemos todos, no procede la nulidad porque esos decretos no son actos administrativos. Entonces tendrán control de constitucionalidad por vía de acción, etcétera, ante la Corte Constitucional. Pero si ese decreto es del gobierno, es de carácter general y el reproche que se le hace es de violar la Constitución, esa nulidad se torna en nulidad por inconstitucionalidad y recibe otra variante. Ya no está en cabeza de cualquier persona, sino en cabeza del ciudadano. O sea ¿quién? Una persona natural, colombiana, mayor de 18, y no cualquier persona. Fíjense ustedes cómo se quiso equiparar esta nulidad por inconstitucionalidad a la inexequibilidad. Y esa ha sido una reivindicación de la jurisdicción contenciosa, repito, desde 1984. Este es el equivalente a la inexequibilidad, pero frente a decretos de carácter general del gobierno. Una crítica que se le ha hecho a este artículo 135, bueno, al artículo no, a la comisión redactora. ¿Para qué incluyeron los actos de carácter general de otras autoridades nacionales cuando cumplan funciones constitucionales? Dice el artículo. Eso es generar confusión. Entonces hágame el favor y usted me dice a mí, cuando el Procurador General de la Nación está expidiendo una resolución suya en ejercicio directo de funciones constitucionales y no las legales, porque si lo expide en ejercicio de funciones legales, no sería esta, sino esta. Entonces lo que se critica es que no debió incluir a las decisiones de esas otras autoridades nacionales cuando cumplan una función directamente emanada de la Constitución y expidan un acto administrativo de carácter general. En ese caso es nulidad por inconstitucionalidad. Si no lo es la simple nulidad. Y resulta que aquí ya hay una limitación. La limitación es que no puede cualquier persona, sino que tiene que ser un ciudadano y nadie más. Pero esta es la concepción que hay detrás del contencioso de nulidad por inconstitucionalidad. Pasemos a este que es nulidad de 2 minutos, de cartas de naturaleza. (149). Esta es la misma nulidad, pero dirigida contra una carta de naturalización, es decir, el acto administrativo con el cual el presidente de la República, por medio de su ministro de Relaciones Exteriores, conceden, otorgan la nacionalidad colombiana a un extranjero. Fíjense ustedes que no es el que la niega, es el que la concede, porque al concederla es que se expide la carta de naturaleza. Si no se concede la nacionalidad, no hay demanda, y es uno de los pocos actos, o bueno, hay demanda, lo que pasa es que va destinada al fracaso. Lo que quiero decir es que es uno de los pocos casos en que uno podría llegar a concebir que es muy tenue, casi nulo, el control de legalidad a que puede ser sometido un acto de estos. ¿Por qué? Porque es que el acto con el que se reconoce o se niega a reconocer la nacionalidad colombiana es un acto de directa emanación del ejercicio de la soberanía. Usted sabe que hay unos requisitos: haber permanecido en Colombia, ser una persona honorable, tener profesión o oficio conocido, etc. Pero ni siquiera eso determina que Colombia, hablo de Colombia, deba reconocerle la nacionalidad. Si no quiere, no lo reconoce, porque es un acto absolutamente discrecional. Cada estado, si no le gusta o no le parece la persona, se la niega, aunque tenga los requisitos. Ese es un acto directamente emanado del carácter soberano para conceder o no la nacionalidad colombiana. Lo que está previsto en nuestro ordenamiento desde siempre es que el que reconoce la nacionalidad colombiana pueda ser demandado por cualquier persona, pero entonces le puso un límite de tiempo. A esta sí le puso un límite de tiempo, es larguito, son 10 años,
pero le colocó el término de tiempo con un, digamos, con un propósito. Se considera que 10 años pues es un tiempo suficiente como para conservar la posibilidad de que una carta de naturaleza sea demandada por cualquier persona, pero que quien recibe la nacionalidad colombiana también necesita estabilidad de su situación, o sea que algún día pueda contar con la seguridad de que ya no se la van a demandar. Por eso algunos dicen que sí es razonable ponerle término de tiempo, pero que 10 años son mucho, que podrían ser 5. Si después de 5 nadie demanda la nacionalidad de colombiana de un extranjero, pues entonces que se consolide el derecho y que el acto administrativo ya no pueda ser válidamente demandado por ninguna persona. Bien, ya vamos a acabar. La nulidad electoral, que se va a poner de moda ahorita. 139, sí, pero cuando empiecen las demandas. La nulidad electoral. Este es el mismo contencioso de nulidad. Voy a guiarme por las causales del artículo 275 para ahorrar tiempo. Las causales de nulidad electoral. Este es el mismo contencioso de nulidad aplicado a un determinado acto a demandar. Fíjense ustedes que es la constante aquí, ¿no? Aquí solo el decreto de carácter general del gobierno y tal, o de autoridades nacionales. Aquí solo la carta de naturaleza. Y aquí el acto administrativo que se demanda es de una de dos clases. El que expide un nombramiento público, todo nombramiento público en Colombia es demandable por el contencioso de nulidad electoral por cualquier persona. Y el que declara una elección, el acto administrativo que declara una elección, el que declara una elección pública, que puede ser a su vez de dos clases: corporativa, cuando es un cuerpo corporativo el que lo declara. El Consejo Municipal elige al personero o al contralor, si es de categoría especial, primera o segunda, que tenga contralor, si no, pues no lo puede elegir. La Asamblea Departamental elige al contralor departamental. En el Congreso se elige al Procurador General de la Nación, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo. El Senado elige magistrados de la Corte Constitucional. El Consejo de Estado elige sus propios magistrados para proveer sus vacantes. Esta semana eligieron a un gran conocido amigo nuestro, al doctor Gabriel Balbuena, en la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Gabrielito, sí, yo ya lo felicité. El Consejo de Estado en pleno provee sus vacantes al auditor general, sí señor, ante la Contraloría. Gabriel Balbuena, sí señor, consejero de Estado, bueno, ahora le llaman magistrados, sí señor. La Corte Suprema de Justicia, mal llamada Suprema, elige a magistrados de tribunal. Bueno, el Consejo de Estado elige magistrados de tribunal administrativo. Son actos electorales, pero expedidos por una corporación pública. Y la otra elección es la popular. Creo que técnicamente es mejor hablar de la ciudadana, que procede en los 10 casos previstos en el artículo 260 de la Constitución Política. Pues Colombia, bueno, ahí falta uno. Nosotros elegimos presidente de la República, vicepresidente de la República, senadores, representantes a la Cámara, diputados, gobernadores, concejales, alcaldes, miembros de Asamblea Nacional Constituyente
y según la ley, Bogotá Ediles. ediles, sí, yo los mencioné, y por mandato legal, los jueces de paz, que son elegidos por circunscripciones pequeñas en las ciudades, en Bogotá por localidades, convocan al vecindario a elegir su juez de paz. Aquí en la Constitución hay 10 casos. Falta el de los jueces de paz, que no están en la Constitución, pero que están en la ley. Bien, ¿qué es lo que se demanda? El acto que declara la elección. Independientemente de la causal o de la razón que se invoque. Le voy a dar un repaso cortico a las causales, como para ambientar el contencioso de nulidad, pero lo que se demanda es el acto que declara la elección, cualquiera que haya sido el defecto. Ya voy a referirme al defecto. El Consejo Nacional Electoral es el que declara la elección de servidores públicos de carácter nacional. Declara elegido al presidente de la República con su vicepresidente de la República, a los miembros de Asamblea Nacional Constituyente, a los senadores, a los representantes a la Cámara y a los representantes a la Cámara. Los diputados y gobernadores los declara la Delegación Departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es lo que va a pasar después de escrutinios, quizá a mediados de noviembre, finales de noviembre, que van a empezar a declarar elegidos diputados y gobernadores por parte de la Delegación Departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que está conformada por los escrutadores que ya están mencionados. Aquí no hay, ya no los enviaron a ninguna parte, para los escrutinios departamentales. Y la Comisión Escrutadora Municipal, que declara elegidos a concejales, ediles y alcaldes. En los escrutinios municipales, hecho el cómputo de los votos obtenidos o en cada mesa de votación, de cada puesto de votación, de cada municipio, aplican los tres conceptos que hay que utilizar allí: el umbral, el cociente electoral y la cifra repartidora, para adjudicar las curules para concejales, en el ejemplo que estoy mencionando. Entonces esa Comisión Escrutadora Municipal declara la elección, es un acto administrativo. República de Colombia, organización electoral. La Comisión Escrutadora Municipal, en uso de sus facultades constitucionales, no tiene constitucionales, y legales, y considerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, resuelve primero declarar elegidos como concejales del municipio de Bucaramanga para el periodo constitucional número de 2016-2019 a los siguientes ciudadanos. 1, 2, 3, 4, creo que tiene 18 concejales Bucaramanga. 17 concejales Bucaramanga. La presente resolución rige a partir de la fecha de su promulgación. Ese mismo día, dicen ahora los jóvenes, yo no he entendido eso, la cuelgan en la web, yo eso no lo entiendo. Y listo, el que declara la elección. Esa declaratoria de la elección puede obedecer a las causales genéricas de nulidad de un acto administrativo que están en nuestro 137. Cada una de esas causales está relacionada con uno de los elementos del acto administrativo. Miremos, ser violatorio del acto administrativo de una norma superior, eso tiene que ser con su objeto. O sea, en la materia hay disposiciones que contravienen el ordenamiento superior. Una disposición o precepto del ordenamiento superior afecta el objeto del acto administrativo. Segundo, haber sido expedido por funcionario o autoridad incompetente, afecta el sujeto, porque es un vicio que se refiere al sujeto, el sujeto que está actuando sin competencia. Tercero, la expedición irregular o vicio de forma, afecta la forma del acto administrativo. Si estaba sujeto a un trámite previo para su expedición, puede resultar incurso en la causal de nulidad.
Cuarto, la falsa motivación. Quinto, la desviación de poder. Tiene que ver con el motivo y con el fin. La falsa motivación